Muy buen día, que el Señor Jesús les bendiga a todos, todos sean bendecidos, guardados, protegidos en el dulce amor y la bendición de nuestro Dios que siempre está con nosotros. Que el Señor Jesús les bendiga, les guarde y les proteja. Que en el nombre de Jesús este día sea una victoria para todos y vamos a orar por todas las peticiones y en especial les ruego a todos que sigamos orando por nuestra hermana Sofía que está con síntomas de dolor de estómago. El Señor Jesús puede hacer la obra en ella. Ella está con vómitos, fiebre. El Señor Jesús puede hacer la obra en ella y veremos más que la gracia y la bendición del Señor en nuestra vida, porque tenemos a un Dios que responde. Señor amado Dios santo, gracias te damos, bendito Dios, primeramente por este día. Luego, Señor, nos arrodillamos frente a ti clamando para que en el nombre de Jesús puedas hacer la gran obra en la vida de mi hermana Sofía. Que en el nombre de Jesús, mi Dios, tú habías determinado un tiempo en que iban a ir a descansar, Señor, pero mi Dios, aleluya, se presenta, mi Dios, esta enfermedad, que en el nombre de Jesús ella pueda ser bendecida, que en el nombre de Jesús ella pueda ser guardada y saque de su vida, en el nombre de Jesús saca de su cuerpo toda enfermedad y todo dolor, toda aflicción, toda fiebre, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, porque tú puedes obrar, mi Dios, conforme a tu voluntad. Hubo un siervo que dijo, Señor, un centurión, que le dijo al Señor, di tan solo tu palabra y mi siervo ha de ser sano. Mi Dios, en el nombre de Jesús, sabemos que si rogamos y pedimos en el nombre de Jesús, en su casa, mi hermana Sofía, ha de ser sana en esta hora en el nombre de Jesús. También te pedimos por todas las peticiones, Pastor José Muñoz, seguimos rogando por todos aquellos que necesitan, Señor amado, y que en el nombre de Jesús tú puedas seguir obrando en la vida de cada uno de ellos. Solamente tú puedes ayudarnos, guardarnos y cuidarnos, fortalecernos en tu gracia. En el nombre de Jesús, bendice cada petición. En el nombre de Jesús, amén. Y la gloria es al nombre de Jesús. Que el Señor Jesús les bendiga a todos grandemente. Y estamos estudiando, ¿cierto? Hemos aprendido mucho porque la verdad es que el mensaje de estos versículos, aunque por cortos que les parezca a algunos, tiene mucho que decir. Y fíjese que el versículo, para mí el versículo 5 del capítulo 6 de Reyes es uno de los versículos más importantes porque yo saco muchas enseñanzas de ella. Y ahora vamos a volver a leer porque tenemos que aprenderla completa y de eso se trata la palabra del Señor, de aprenderla. Dice así en el nombre de Jesús, segunda de Reyes capítulo 6 versículo 5, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ay Señor mío, era prestada. Dos cosas para que nosotros podamos aprender acerca del hacha. Cosas que realmente son importantes en nuestra vida. Este joven, antes de que ocurriera cualquier cosa, tenemos que darnos cuenta el valor que tenía lo que estaba ahí aconteciendo. Porque es interesante este accidente, porque revela que Dios tiene intereses pequeños en eventos de nuestra vida. Cuando nuestro apóstol Pablo escribió a los filipenses, les aconsejó orar por todo, o sea que nada quedará excluido del ámbito de la oración, frente a la cual no hay cosas que sean insignificantes. Todas las cosas tienen un porqué para que nosotros entendamos la voluntad del Señor de nuestra vida. Y la pérdida del hacha podría parecernos insignificante, pero para aquel pobre estudiante fue un gran problema, porque en los tiempos de Eliseo un hacha era valiosa porque había escasez de cualquier herramienta de hierro e incluso de armas. En el tiempo de en el libro de Samuel, cuando Saúl era rey, en el capítulo 13, versículo 22 dice, así aconteció que en el día de la batalla ninguno de los dos pueblos que estaban con Saúl y Jonathan tenían en sus manos una espada y una lanza, excepto Saúl, Jonathan y su hijo, que sí las tenía. O sea que habían dos espadas frente perdón, dos espadas frente a un ejército. Tenían que pelear una guerra contra
un pueblo, pero con solamente 2 espadas. El hierro era demasiado valioso. Muchos comentaristas en la palabra del Señor han destacado el descuido de aquel estudiante agravado, pero este joven, fíjese que en el momento que Eliseo no le hace ningún tipo de reclamo a este joven. ¿Y por qué Eliseo no le hace reclamo de que no le hubiese puesto prestada la real importancia a esta hacha que tenía tanto valor económico? Era evidentemente porque existía el peligro de que la cabeza de un hacha se desprendiese de su mango, y sucedió con cierta frecuencia como para que Dios incluyera la posibilidad de este accidente en la ley de Moisés. Y fíjese que en Deuteronomio 19, 4 y 5 dice: este es el caso del homicida que podrá huir allí y salvar su vida. Aquel que hiera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que va con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, se suelta el hierro del cabo y da contra su prójimo, y éste muere. Era realmente, no existía en las hachas, no existía un clavo, no existía en ese tiempo para apretarlo al mango y así no ocurriese lo que se desprendiese. Y esto, imagínense que si habían accidentes así, en el cual un hombre estaba cortando un leño, estaba cortando cualquier tipo de cosa y se desprendía esto, habían personas que habían muerto. Sin embargo, este joven, él no tomó la posición necesaria. ¿Y por qué es tan importante la posición necesaria? Para que cuando él golpease este árbol, el hierro no cayese frente a nadie y a nadie pudiese herirle. El hombre tuvo resguardo, y es por eso que el profeta Eliseo no le reclama ni le dice nada. Muy por el contrario, el profeta Eliseo ve en él que hay una preocupación acerca de la salud y también de la prevención para que no le sucediera nada a nadie. Es decir, este joven estaba cumpliendo con la ley del Señor. Para que nosotros en nuestra vida no ocurran, podemos decir, daños colaterales. Es decir, porque cuando nosotros cometemos errores hay daños colaterales. En la palabra del Señor nos habla de muchos daños colaterales. Tenemos a un David que por el pecado que le había cometido, su familia prácticamente, sus hijos, hubo uno que se levantó contra él, hubo otro hijo que violó a su propia hermana, hubo otro hijo que mató al otro hijo. La verdad es que la culpa del pecado desproporciona los daños colaterales que existen por causa de los errores que cometemos. Hoy en día, por cometer errores, nosotros podemos hacer que nuestra familia ya no pueda creer en el Señor. Daños colaterales son, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una mala práctica de la palabra del Señor, y los demás lamentablemente toman evidencia de aquello y lo toman por un hecho, y al hacer eso ellos pierden su salvación y no llegan nunca al Evangelio. Otra mala práctica es, por ejemplo, de aquellos que hablan acerca de todas las cosas malas que ocurren en la iglesia, hablan acerca de todos los problemas en sus casas y provocan que sus hijos jamás quieran caminar porque ven al hombre y ya no ven al Señor. No existe iglesias perfectas, no existen iglesias perfectas. El único que es perfecto es el Señor. Y nosotros sabemos que en toda iglesia van a haber circunstancias difíciles, van a haber problemas, van a haber muchas veces daños y cosas que van a suceder, pero nosotros tenemos que comenzar a ser sabios. Dice la palabra del Señor, y mire, lo dice así de acuerdo a su iglesia, porque muchos entienden que solamente la mujer sabia edifica su casa, pero cuando nos está hablando en el libro de Proverbios acerca de la mujer sabia, está hablando de la iglesia sabia, es decir, todos los que somos parte de esa iglesia edifican su casa. ¿Y cómo la van a edificar? Con verdad, edificando siempre a saber cuándo hay que callar y cuándo hay que escuchar. Una cosa aprendí nueva esta semana, que el Señor es tan sabio, porque sabe que muchas veces nuestras palabras pueden calar hondo, nuestra lengua es incontrolable y podemos hacer tanto daño, que es por eso que el Señor nos puso una sola boca, para que de repente aprendiésemos a tener que callar, y nos puso 2 oídos para que aprendamos a escuchar,
Porque tenemos que aprender a escuchar la palabra del Señor y aprender a escuchar a los demás para que luego podamos hablar nosotros. Antes de hablar, piense lo que usted está haciendo. Existían los daños colaterales y así lo dice en el libro de Deuteronomio. Y hace un advertimiento de aquí: el que va a cortar con el hacha tiene que procurar siempre cuidar al que está al lado. Cuídelo, cuida a su familia, fortalezca a su familia, ayuda a su familia en la oración. Hay muchos que hacen daños colaterales porque simplemente no tienen el hábito de oración, no tienen el hábito de la alabanza, no adoran al Señor y ya no hablan del Señor en su casa y su casa se termina olvidando del Señor. Eso es un daño colateral terrible. Porque si usted no tiene al Señor en su vida, ¿cómo va a pretender que su familia lo tenga? Ayúdenos el Señor, fortalezcanos el Señor, de jamás en nuestra vida provocar este daño colateral. Muy por el contrario, nosotros tener presente que Dios es un Dios de amor y de bendición para nosotros. Y fíjese que en el libro de Mateo 19-17 dice de esta manera. Mateo capítulo 19 y 17 dice: y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él estaba cumpliendo con un mandamiento que ni siquiera estaba dentro de los 10 mandamientos, sino un mandamiento que decía así la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es real en nuestra vida y es para que nosotros pueda provocar el que encaminemos y caminemos directamente con las directrices, con lo que el Señor está diciendo para nosotros. Y cuando nosotros hagamos eso, guardemos los mandamientos del Señor, vamos a cometer menos errores. Él guardó los mandamientos del Señor, él estaba en su vida obedeciendo lo que la palabra del Señor decía, y ocurrió que cayó el hacha, pero no hirió a nadie. Que el Señor Jesús les bendiga, sean fortalecidos y bendecidos a través de su gracia, y que en el nombre de Jesús este día sea un día de bendición para todos ustedes y para nosotros. Que nos ayude el Señor. Seguimos clamando por todas las peticiones en el nombre de Jesús. Dios amado, Padre Santo, te bendigo, Padre mío, que en el nombre de Jesús podamos ser fortalecidos y bendecidos a través de tu gracia. Gracias, mi Dios, porque eres nuestro Dios, porque eres perfecto, eres Dios bueno y nos ayuda. Te pido que mi Dios fortalezca en el nombre de Jesús todo problema, toda enfermedad salga en el nombre de Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Y la gloria es al nombre de Jesús. Bendición para todos.